Bueno, buenas tardes. Vamos a dar de manera breve inicio y apertura formal a estas segundas mesas de diálogo pedagógico que iniciaron allá por el año 2021, en pleno contexto de pandemia, donde entre todas, entre todos encontramos un refugio en estos cuadritos, así nos encontramos en aquel momento. Hoy organizamos estas segundas mesas, también desde el programa de tutoría de pares, que se encuentra en la coordinación de Mariana Correa. Este es nuestro segundo día de reunión, de mesa de diálogo pedagógico. Es una actividad que está prevista para el trabajo desde el programa de tutoría de pares con los equipos docentes de las cátedras de los primeros años. Entonces el objetivo específico de esta jornada en particular tiene que ver más que nada con poder profundizar la comprensión de la experiencia estudiantil, la experiencia de nuestros estudiantes en el cursado de los primeros años desde sus propias voces. Entonces nos apoyamos en lo que nuestras tutoras y tutores del programa nos van presentando, ¿sí? como problemáticas relevantes, como problemáticas recurrentes, y a través también de los referentes y las referentes que el programa tiene en cada una de las unidades académicas. Envío el saludo de la vicerrectora, la profesora María Emma Martín, la secretaria académica, Marcela Domínguez, que no pueden estar presentes hoy en esta apertura. En estos momentos se está desarrollando el acto de colación de grados en la ciudad de General Pico, pero mañana van a estar con nosotros, con nosotras en la conferencia de cierre, así que bueno, que sea una jornada provechosa. Mariana, te dejo. Bien, bueno, buenas tardes. Antes de proseguir con con la presentación más formal, queríamos, bueno, igual creo que casi todo el mundo está renombrado. Ezequiel, creo que les habías pedido que por favor, por una cuestión de agilizar y aspectos de la organización, luego por salas, por facultad, que por favor quienes se vayan sumando se renombren, ¿sí? En el Zoom, con la sigla o con el nombre de la facultad, así sabemos dónde luego enviarlos, ¿sí? para el trabajo por sala. Voy a compartir. Me dicen por favor si se ve. Sí, perfecto, Mariana. Sí, se ve. Sí, sí. No sé si puse como para ver ahí, mostrar toda la diapositiva. Bien, un poco para anticipar la dinámica de hoy, ¿no? Estamos con los tiempos, más considerando la experiencia de ayer, que fue súper interesante ahí el intercambio, pero bueno, como siempre nos quedamos sin tiempo. Comentarles que desde mi lugar, bueno, yo, y para quienes no me conocen, soy Mariana Correa, soy doctora en Ciencias de la Educación, docente en Humanas. Desde agosto del año pasado estoy coordinando el programa de tutoría de pares desde Secretaría Académica de Rectorado, muy contenta por la consolidación progresiva que fuimos haciendo con los referentes y las referentes de las diferentes unidades académicas. De hecho, hoy estamos con una propuesta organizada justamente en conjunto, pensada, dialogada, para traerles a ustedes como, bueno, nada, un trabajo genuino desde el que intentamos recuperar la experiencia estudiantil en los inicios, en el ingreso, pero posicionándonos desde las voces de los propios tutores y tutoras a partir de diferentes dispositivos que fuimos pensando, que fuimos trabajando, desde el año pasado, pero principalmente desde comienzos de este año. Estamos justo a fines de cuatrimestre, un momento bastante oportuno para estas mesas y para un poco recapitular y recuperar lo que fuimos trabajando. ¿Sí? Algunas cuestiones generales que tienen que ver, en principio, ¿no?, con el programa. Como les anticipé, yo voy a hacer una presentación general con algunas cuestiones
que tienen que ver con esto, ¿no? Con la experiencia estudiantil desde la mirada de estudiantes tutores, con rasgos salientes, que les llamo yo, que se advierten como de forma recurrente en las diferentes facultades, para luego hacer un trabajo más en torno a las problemáticas específicas de cada facultad, que es allí en donde los referentes van a estar un poco a cargo, nos vamos a dividir por sala. Pero bueno, nos parecía oportuno volver como un poco a las bases. El programa de tutoría de pares para ingresantes lleva ya felizmente una década. Este año cumplió una década en nuestra universidad. La resolución actual que lo rige es del 2019, allí se especifican los propósitos del programa, los alcances del rol. ¿Sí? Acá yo hice como una breve síntesis de cuáles son los propósitos centrales de este programa, que tienen que ver con acompañar la transición, los procesos de transición de quienes ingresan a las diferentes unidades académicas de la ULPAM, bueno, de la educación secundaria a nuestra universidad. La inserción, acompañar a la inserción a una nueva cultura que le llamamos institucional, pero también disciplinar, ¿sí? Por eso es que nos parece súper interesante y potente el trabajo que tutores y tutoras hacen en el marco de cada cátedra, ¿sí? En el que se trabaja el proceso de interiorización de reglas explícitas, formales, institucionales, pero también implícitas, que hacen también a la vida universitaria necesarias de trabajar en el acompañamiento progresivo en esto que llamamos ingreso o los inicios, ¿sí? En la universidad. Bueno, esto lo de la comprensión de los dispositivos formales, pero también nos interesa esto que puse como último, pero que no es menos importante por eso, que tiene que ver con el rol de ser nexo entre las cátedras, entre los docentes y los grupos de ingresantes, ¿sí? Para transmitir inquietudes. Nosotros cuando trabajamos en el taller de un poco preparación o acompañamiento, mejor dicho, de estudiantes tutores, trabajamos como dos dimensiones del rol. Una que tiene que ver con la inserción a la vida institucional, que tiene que ver con esto de acompañar progresivamente a que el estudiante conozca dinámicas propias, bueno, uso del SIU, el campus virtual, cuestiones más formales, pero también hay como una pata que yo le llamo como más académica, que tiene que ver con cierto acompañamiento en lo metodológico vinculado al estudio, ¿sí? En el cómo estudiar, cómo organizarnos, ¿tá? Como, bueno, qué implica en términos de estructura organizativa la vida universitaria, qué recomendaciones también pueden hacer ellos y ellas a partir de su propia experiencia. Entonces ahí surgen varias recomendaciones que son interesantes para ver. ¿Cuáles son, como rápidamente, los ejes de trabajo que venimos sosteniendo desde el programa? Particularmente estamos trabajando, yo por lo menos, junto con Sebastián Mundín y el equipo, algunos de los referentes ya vienen de antes trabajando, pero bueno, un poco desde nuestra conformación como más reciente, venimos como sosteniendo estos ejes de trabajo. ¿Sí? Por un lado, el taller, este taller que mencioné, ¿sí? que comienza al inicio de la cursada, pero va teniendo encuentros sucesivos, 3 o hasta 4 encuentros durante el cuatrimestre, que esos encuentros son de retroalimentación, pero también de acompañamiento. Yo suelo llevarles alguna lectura, en función a las problemáticas que surgen, volvemos sobre esos temas. Otro eje central, o que para nosotros es importante en el programa, tiene que ver con los planes de trabajo, ¿sí? Seguramente veo que acá hay muchos de los profes, felizmente, que integran el programa. Desde el año pasado estamos, a partir de un formato específico que hemos diseñado, solicitando la explicitación de un plan de trabajo, que se definan cuáles actividades se van a realizar durante el cuatrimestre,
discriminando o distinguiendo las que son propias como más de tipo académica de las otras que están más vinculadas a la vida institucional. ¿Sí? Que están vinculadas, pero que en algún sentido tienen carácter distintivo. ¿Sí? Y los momentos de presencialidad, de virtualidad, en el que los tutores y las tutoras van a estar participando. En ese sentido nos interesa como recalcar que pensamos los planes de trabajo desde este lugar de la que yo pongo acá, la cátedra involucrada, que quiere decir que para nosotros es muy importante este intercambio que hacen las cátedras, sentarse a pensar y a diseñar el plan de trabajo, pero también esto de los ajustes, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿qué estrategias pensamos, qué acciones pensamos que los tutores y tutoras podían hacer al inicio, cuáles funcionaron y se siguieron sosteniendo, pero también cuáles no, y fue necesario como modificar, revisar, ¿sí? En función a las características de los grupos, bueno, y a otras cuestiones propias también que tienen que ver con las carreras, con el tipo de disciplina del que se trate. Entonces ahí intervienen un montón de aspectos. Venimos trabajando también con tutores y tutoras, esto que yo le llamo como la pregunta por las propias percepciones respecto a quienes acompañan, ¿no? Digamos, qué ideas, si se quiere, como interiorizadas, tienen ellos y ellas respecto al estudiante que llega a la universidad, porque consideramos que muchas de estas representaciones luego operan en los modos en que se lleva adelante el acompañamiento, ¿no? Entonces, ahí es interesante revisar un poco qué concepciones, que en general suelen estar cargadas con bastante negatividad, ¿sí? Esto de el ingresante o quien llega no puede, no sabe, no conoce, y entonces ahí la invitación es también pensar en las potencialidades, en los aspectos positivos, en qué podemos reforzar para poder acompañar, ¿sí? Y otra cuestión que venimos trabajando como hace poco, que tiene que ver con empezar a valorar las hipótesis, que por ahí esto salía mucho en los encuentros del taller, de decir, bueno, a ver, ¿ustedes por qué creen que los ingresantes o las ingresantes tienen tal o cual problemática en esta cátedra o en general en estos primeros pasos en la universidad? ¿Cuáles son para ustedes las causas? Entonces ahí es interesante escuchar, un poco por eso es que traemos hoy el ejercicio de problemáticas y causas, que después cada referente les va a ir compartiendo, de bueno, cuáles son las problemáticas que ellos y ellas identifican y por qué o a qué atribuyen tal o cual problema, ¿sí? Venimos haciendo también otro ejercicio muy interesante que tiene que ver con reconstruir la propia trayectoria en el ingreso o en el inicio. Ahí hacemos un ejercicio autobiográfico en el que les pedimos que relaten a partir de ciertos ejes cómo fue su propia experiencia siendo ingresantes, iniciando. Entonces ahí es rememorar, pero también es volver, repensarse, ver qué estrategias siguieron sosteniendo, qué cuestiones cambiaron y quiénes han sido actores como significativos, ¿no? en la institución para esos cambios. Y también, por último, otra línea de acción que venimos trabajando, y allí ya estamos sistematizando como a partir de grillas, que van armando los propios tutores a partir de propuestas que nosotros venimos generando, que tiene que ver con las acciones de revinculación, que le llamamos, en las que básicamente lo que pedimos es la identificación, o sea, pedimos a cada tutor y tutora la identificación de estudiantes que a mitad de cursada o en algún punto clave de la cursada abandone, ¿sí? Se desconecte, o esto de que empiece a presentar reiteradas inasistencias, para saber más o menos quiénes son, cuántos son, pero también para promover alguna intervención, ¿sí? Entonces después ahí ellos y ellas hacen un contacto al pormenorizado, consultan cuál es el motivo y lo registran. Hay facultades en las que tenemos como mayor registro, menor registro, estudiantes que se comprometen más con estas tareas, y hay como mayor seguimiento.
También hay ahí como cierta cuota de frustración en los tutores cuando por ahí intentan comunicarse, no les responden, pero bueno, estamos intentando hacer este ejercicio que justamente apuesta a la revinculación, pero en términos de conocer qué es lo que está sucediendo efectivamente con quienes están quedando fuera, y ver qué podemos hacer, ¿sí? El año pasado, por ejemplo, sobre fin de año, aplicamos una encuesta de motivos de desvinculación o de vinculación débil con la universidad, en la que aproximadamente 40 estudiantes de diferentes facultades desvinculados totalmente de las carreras la respondieron, y ahí dieron cuenta un poco de los motivos, ¿sí? Hoy es como muy breve el tiempo como para dar cuenta de todos estos datos, ¿sí? Pero estamos trabajando en el armado de informes de sistematización. Bueno, acá algunas imágenes de lo que son los encuentros, de los talleres. Estas son las imágenes de los encuentros presenciales iniciales, también tenemos encuentros virtuales, en los que justamente trabajamos todas estas cuestiones. En general, los encuentros presenciales son por sede, hacemos con las facultades de Santa Rosa un encuentro y con las facultades de Pico otro, pero después vamos también sosteniendo comunicación por facultad, y la idea es seguir como por esa línea, avanzar en reuniones como más específicas para intentar trabajar con el foco puesto en la problemática de cada facultad, ¿sí? Otra acción interesante, otra actividad interesante que tuvimos este cuatrimestre fue la jornada de intercambio de experiencia entre tutores de carreras afines. Me gustaría entrar en detalle y contarles un poco cómo fue, pero bueno, para hacerlo muy, muy sucintamente, contarles que participaron estudiantes, intercambiaron experiencias, estudiantes de la carrera de enfermería, de la carrera de ciencias veterinarias de nuestra universidad, con estudiantes de la carrera de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad del Comahue, y ahí fue interesante conocer los modos en que se organizó el acompañamiento en el marco de cátedras específicas de materias básicas, principalmente, que eran como bastante comunes, y los modos de acompañamiento institucionales distintos que cada universidad promueve, pero también encontrar que en algún sentido hay problemáticas que son recurrentes y que aparecen en el ingreso, y que es interesante intercambiar los modos en que se puede acompañar, ¿sí? Entonces, bueno, acá les traje como un collage de algunas de las imágenes de lo que han sido las presentaciones en el marco de esa jornada. Los tutores y tutoras se organizaron, armaron las presentaciones, las compartieron, entonces ahí tuvimos como una primera experiencia más interinstitucional de lo que es, bueno, los desafíos del rol, los alcances, las dificultades, la identificación de problemáticas en el ingreso, que en ese sentido ha sido como muy interesante. No me quiero ir extendiendo más, ¿sí? Acá les había traído una cita de Sandra Carli que me parecía súper significativa para pensar, ¿no?, o revalorizar la importancia de considerar la experiencia estudiantil, y esta idea de pensar no desde un lugar como de quietud y de detenimiento lo que le pasa al estudiante, no es lo que vemos aquí y ahora, sino que en realidad está atravesada por múltiples temporalidades, por distintas situaciones, dimensiones, ¿sí? Y que en esa experiencia convergen dinámicas, vivencias que son individuales, pero también son colectivas y se construyen en el marco institucional, ¿sí? Entonces ahí es que nos interesa pensar qué hacemos como institución, como facultad, como universidad, para promover, ¿sí?, un cada vez mejor acompañamiento en el ingreso o en estos primeros pasos, ¿sí? Yo acá lo que traje son como muchas, varias cuestiones. Esta presentación después, si quieren, se las puedo compartir, podemos ponerla a disposición.
Algunas de las cuestiones que surgen en los relatos de estudiantes, tutores, en las distintas instancias en las que hemos estado compartiendo, ¿no? Que, bueno, algunas de las problemáticas más recurrentes, que han sido propias también, ¿sí? Y que ellos advierten en quienes acompañan, tiene que ver, por un lado, con la adaptación que está la adaptación, perdón, universitaria, que ellos plantean que está conectada con la propia edad, ¿sí? No es lo mismo ingresar con 18 años que hacerlo con 40, 50 años, que hacerlo a partir de cierta situación familiar propia, y que también las experiencias similares previas, por ejemplo, haber transitado antes por otra carrera, hacen que esta adaptación progresiva sea distinta, ¿sí? Mejor o peor, o más dificultosa. Plantea que hay en algún sentido como un doble y simultáneo proceso de adaptación a la facultad, pero también a la cátedra, ¿sí? Es como, ese proceso es doble, ¿sí? En ese sentido de que es doble y simultáneo, por ende como también complejo, ¿no? Hay que no solo conocer las reglas de la facultad, por así decirlo, sino también aprender a interiorizar lo que nos pide cada cátedra. Entonces esto también genera como cierta complejidad. En términos más subjetivos, se advierten discursos de más de ambivalencia, ¿no? En esto del iniciar, en sentirse intrigados, emocionados, pero también asustados, y estas son cuestiones que por ahí tienen que ver con los relatos del rememorarse. La autonomía, esto que me pareció muy interesante, la autonomía como exigencia, ¿sí? Pero es que es algo como que no se enseña o que no se explicita, ¿sí? Básicamente, desde la universidad pedimos que sean autónomos, autónomas, y que eso implica como todo un aprendizaje que es progresivo, pero que en general el estudiante se hace de sus propias herramientas para ver cómo, cómo lo logra. En ese sentido ellos hablan de cambio de paradigma, choque, incertidumbre, ¿no? Como el momento en el que inician y se van como reacomodando. Una organización dinámica de tiempos y espacios de estudio que va todo el tiempo modificando, mutando, ¿sí? Y eso infiere, por supuesto, luego en el rendimiento académico. Bueno, dificultades académicas, esto de no saber estudiar, no saber organizarse. Yo acá traje como algunas expresiones que aparecen en los relatos. Dificultades de comprensión de consignas, que esto sí lo vimos muy vinculados con el tipo de carreras, ¿sí? Con el tipo de disciplina, bueno, con el tipo de consignas que nada, se propone. También en muchos casos refieren al trabajo en grupo, ¿sí? Buenas experiencias, pero también malas experiencias, no siempre el trabajo grupal es positivo, si aparece ahí como esta resonancia de por ahí romper un poco de este mito que siempre el trabajo grupal es lo óptimo, entonces trajeron un poco esto. Los cambios también que han tenido que ir haciendo en sus modos de estudiar. Bueno, acá traje algunas expresiones, descarté seguir leer y subrayar, empecé a realizar cuadros comparativos, hay que entender que no todas las materias requieren el mismo método, entonces esto requiere una complejidad enorme en términos de abstracción, ¿sí? Entonces esto también aparecía. En algunos casos la cuestión de reorientación vocacional, estudiantes que se han dado cuenta de que no era el lugar, la carrera, entonces esto ya ha implicado abandono, intermitencias. Miedo ante los exámenes, que esto es una cuestión que también un poco ayer surgía. Sí, valoraciones muy positivas de los cursos de ambientación, de las instancias previas y al ingreso. Entonces, esto sí es muy valorado por los propios tutores, pero también en el acompañamiento a quienes ingresan. Y por último, que me pareció interesante agregar y recuperar, esta cuestión de la resiliencia. Acá tomo una cita de un estudiante tutor
que planteaba que el estudiante universitario debe aprender a ser resiliente, estar dispuesto a afrontar un nivel educativo que propone un dinamismo complejo, pero no imposible. Me pareció como súper significativa y como que englobaba un poco parte de todo este planteo. Bien, intenté ser lo más rápida que pude. A muchos no los veo porque estoy con compartiendo pantalla, pero bueno, son y 33, la idea era llegar hasta y media un poco con esta breve presentación. La verdad que hay muchas cuestiones como más específicas que podría compartirles, pero bueno, sí nos parecía importante hoy en esta jornada dar lugar al trabajo por facultad, ¿sí? Nosotros estuvimos trabajando junto con Patricia Farías y con los referentes de la facultad, con Sebastián también, en el armado de este dispositivo, si se quiere, de identificación, busca justamente la identificación de problemáticas, pero no solo quedarnos en la cuestión problemática, sino también pensar posibles o eventuales propuestas de intervención, ¿sí? Entonces, ahora la idea es que nos podamos distribuir en salas por facultad, ¿sí? Por el momento, quienes son parte de las ciencias de la salud, las invitamos a ingresar en la sala de exactas y naturales, porque bueno, los relevamientos de la carrera de enfermería están allí, porque bueno, nuestros tutores empezaron el año y están trabajando todavía formalmente en ese marco. Y ahí un poco para anticipar con qué se van a encontrar, los referentes y las referentes les van a compartir como puntapié inicial algunas problemáticas identificadas por los propios tutores en la facultad, ¿sí? Con esto, ¿no? Esto de la hipótesis de causa o el posible causal, para que a partir de ahí puedan generar intercambios, puedan pensar, no solo, a nosotros por supuesto desde el programa de tutorías nos interesa ver cómo podemos desde el programa acompañar, ¿no? Y abordar las problemáticas, pero también nos parecía muy interesante esta oportunidad para poder favorecer un intercambio, para pensar estrategias que vayan más allá del programa de tutorías, ¿sí? Digamos, que como docentes podemos hacer, si yo también me incluyo como docente, porque trabajo en la Facultad de Humanas, ¿qué podemos hacer, ¿sí? Para, desde nuestros lugares, para abordar estas problemáticas que vamos identificando, ¿sí? No es algo que podamos resolver hoy, pero sí nos parecía importante e interesante darnos un poco el lugar para pensar esto. Bien, ahí dejé de compartir. Patri, no sé si querés agregar algo mientras nos vamos acomodando. No. Gracias. No, por ahí solo aclarar que la división ahora es por unidades académicas y las personas que integran equipos de rectorado aleatoriamente con Ezequiel las distribuimos en distintas unidades académicas para compartir las experiencias, para escuchar las particularidades de cada unidad académica. Bien, no sé, Ezequiel, si nos querés empezar a distribuir por las salas. Bueno, en principio estaría todo listo, solamente me falta la facultad de una sola persona, y le mandé un mensaje por directo, se llama Mónica, no sé exactamente qué facultad será. Pero bueno, ya puedo ir distribuyendo para que pasen a la facultad. Le voy a pedir a la gente de la Facultad de Ingeniería que me espere un poquito. Me quedo un ratito acá afuera, digamos, de todas para ver que esté todo bien. Y ya voy para a la Facultad de Ingeniería para trabajar con ustedes. Perdón, Mariana, que pregunte, es que en un momento salí de la reunión, se me cortó internet donde estoy. ¿Se aclaró el tiempo? ¿Sí? No, vamos
a tener una hora aproximadamente para el trabajo por facultad, y bueno, media hora antes, la idea es que 7:30 vayamos volviendo, ¿sí? Así tenemos como la última media hora ahí de plenario. Simplemente como para tener después este rato de nada, igual si quedan algunas ideas ahí que quieren por ahí compartir acá en el plenario más general, también puede ser, ¿sí? La idea sea como un momento como de esto, ¿no? De intercambio, a partir de un poco tratar de compartir una síntesis de las cuestiones que se fueron conversando en cada facultad. En el caso nuestro mucho no llegamos a escribir en el cuadro, sí fuimos como apuntando lo que fuimos conversando, después no sé cómo les fue el resto, pero en cualquier caso después hacemos una síntesis o escrita, un punteo, para que todo el mundo pueda tener ahí a mano. Mari, si querés te cuento un poco lo que estuvimos Dale. trabajando. Eso iba a preguntar, ¿quién quería empezar? Sí. Dale, en la Facultad de Ciencias Veterinarias estuvimos completando el cuadro, sobre todo en la columna que tiene que ver con aquello que podría trabajarse desde el rol docente en función de las problemáticas detectadas. En algunos casos lo primero que hicimos fue mirar las problemáticas, en función de eso se hizo como una selección de aquellas problemáticas que en realidad pueden ser abordadas desde la función docente, y también mirando un poquito lo que hay decía el marco del programa de tutorías, aquellas que pueden ser abordadas o acompañadas desde el programa de tutorías, y otras que por ahí exceden, ¿no?, los alcances del programa y exceden también la función docente, que tal vez puede llegar a ser como un nexo hacia otros espacios. Creo por ahí que lo interesante estuvo en esto de pensar el nuevo perfil del estudiante, y en que en muchos casos estas problemáticas se ven como negativas o como cosas que están ahí obstruyendo, ¿no?, desde algún lugar la trayectoria teórica de los y las estudiantes, pero que en realidad se promueven desde la voz de las profes. Por ahí ahora les paso la palabra si quieren compartir algo de lo que dijimos. Acciones que podemos pensar para acompañar esas trayectorias, pero que también implican darle como un rol a este estudiante en los procesos de afiliación y de aprendizaje de la cultura institucional. Fue interesante porque había materias del primer cuatrimestre y del segundo, y ahí se ve la diferencia de muchas de esas problemáticas que tal vez las del segundo cuatrimestre dicen, no, pero a mí eso no me pasa porque ya lo vivenciaron durante el primer cuatrimestre, entonces por ahí hay mecanismos, formas, no sé, lo que tiene que ver con las inscripciones a los exámenes, las inscripciones a las cursadas y demás, incluso el uso del aula virtual que ya conocen. Sí fue bastante acordado el hecho de una necesidad de trabajar al interior de las asignaturas aquello que tiene que ver con estrategias de aprendizaje, tanto estrategias de aprendizaje, si se quiere, cognitivas y el uso de técnicas específicas, desde cuadros comparativos, mapas conceptuales, estrategias de integración, como estrategias de regulación de recursos y control del tiempo. Por ejemplo, el armado de cronogramas, pensar el estudio en tiempos más cortos, no por ahí promover espacios de 4 horas seguidas, sino pensar en tiempos más cortos. También la idea de pensar las asignaturas como un todo a partir de reforzar el trabajo con los programas. Esto a fin de que no haya como un abordaje fragmentado, ¿no? Porque lo que notábamos es que atrás de varias de las problemáticas estaba esta mirada del aprendizaje fragmentado, como que hoy estudio este tema, mañana el otro, y después el otro, y esto de la no vinculación entre los contenidos, y bueno, promover eso desde las propuestas de las cátedras. No sé si las chicas quieren agregar algo, quieren contar algo puntualmente. No, Emi, porque vos ya hiciste un resumen de lo que estuvimos hablando. No sé qué te parece a vos de lo que estuvimos hablando, qué faltaría tocar.
Por ahí, Vale, si querés contar tu experiencia respecto a esto del trabajo con estrategias de aprendizaje al interior de la materia. Sí, bueno, yo les contaba a las chicas que la materia en la que yo estoy tiene una alta cantidad de contenido. Los chicos, me refiero a mucho volumen, lo cual es problemático para los chicos. Entonces, en el afán por ver cómo soluciono el que ellos lleguen a comprender todo, empecé a usar distintas estrategias, como puede ser, como decía Milce, los cuadros comparativos o los mapas conceptuales, como para que ellos aprendan a extractar de un libro, por ejemplo, de una fotocopia o de un libro, muchas clasificaciones que tienen algunos temas, como para que con un golpe de vista puedan, incorporar esos conocimientos. Lo mismo los cuadros comparativos y demás. Para eso puse un espacio de seminario en el cual lo único que hacemos es, a partir de un tema semanal, hacer material de estudio. Por ejemplo, un mapa conceptual, se lo llevan como para después, cuando tengan que estudiar para los parciales, tengan ese elemento, ¿no es cierto?, esa estrategia para poder estudiar. O un cuadro comparativo, que de hecho yo a propósito, como para que ellos vean el uso de eso que estábamos generando, se los tomé en el parcial, como para que ellos se dieran cuenta de para qué servía. Capaz que no completos, sino un pedazo, como para que ellos vieran la utilidad que tiene generar ese tipo de recursos, ¿no es cierto? ¿Qué más? No, nada, eso es lo que hacemos en los seminarios. Se abarca también, muchas veces se ponen párrafos de algún tema del libro que yo sé que es conflictivo para ellos, y se trata de entre todos hacer la lectocomprensión, o sea que ellos terminen de entender y hacerlos relacionar contenidos, que también es un problema muy grande. Ese es como que ellos leen y no saben lo que leen. Entonces, bueno, la idea es entre todos ver, conectando con temas anteriores, qué es lo que se quiere decir. Otra cosa que también empecé a hacer es que antes del parcial, viendo eso que decían hoy de las consignas, por ejemplo, yo los parciales los tomo los lunes, parciales o recuperatorios, y yo el sábado anterior hago un seminario preparcial en el cual estudiamos las consignas, como para que ellos no los agarre el día del parcial sin entender qué es lo que estoy preguntando, ¿no es cierto? Hacer referencia a qué significan las consignas. Entonces, el día del parcial nadie está dudando de qué es lo que se está preguntando. No son las preguntas directas, pero la forma de preguntar es similar, para subsanar eso, porque sí me pasaba de que no me las entendían antes. No importaba cómo las planteara, no sabía lo que tenían que contestar, y bueno, con ese seminario logramos eso también. Nada más, Emi. Recontra interesante, ¿no? Como también pensaba, ¿no?, en buscar estrategias de cierta aproximación sucesiva, ¿no? Y que la evaluación no sea como una sorpresa, como por ahí decimos la gente de educación, esa caja negra, esa cuestión oculta ahí que a veces es como difícil transparentar, ¿no? Parece ser que mientras más ocultemos o no explicitemos nuestros criterios, nuestros modos, parece ser que vamos a poder conseguir, no sé, gente como más brillante, entre comillas, resolviendo, cuando en realidad se trata de nada, de todo lo contrario, explicitar criterios, acompañar en la comprensión. Me parece que bueno, un poco algo de esto también estuvimos comentando en el grupo de humanas, donde también hablamos, por ejemplo, de no sé, qué pasa con ciertos instrumentos que generamos, como las fichas de lectura, como las guías de trabajos prácticos, cuando planteamos que sean obligatorias, que no sean obligatorias, cómo tenemos ciertas preconcepciones respecto a lo que
suponemos que va a acompañar el proceso, decir, bueno, esto va a ayudar a ordenar, van cumpliendo, van leyendo, entonces terminan la cursada con todo el día, cuando en realidad para ciertos grupos esto termina siendo como obstaculizador, decir, bueno, me piden tantas cosas que no llego y se armó como una catarata de actividades y cosas para hacer, entonces decido dejar, ¿sí? Ver cómo también pensarlo desde ese otro lugar. Voy a comentar 2 cositas rápidas más, charlamos sobre varias cuestiones, así también un poco sintetizo lo de humanas. Estuvimos trabajando en que este proceso de, charlando sobre el proceso, ¿no? Pensando en la transición de la escuela secundaria a la universidad, que es complejo y que en general se piensa desde el 6º año, desde el último año al año siguiente, ¿no? Cuando en realidad, bueno, Claudia comentaba que estaría bueno pensarlo como más extendido en el tiempo, ¿no? Digamos, si estamos pensando en la educación como un proceso complejo, como incluso podemos retrotraernos hasta todo el ciclo orientado y ver cómo pensar en general, ¿no? Pensando en alternativas, acciones que acerquen, ¿sí?, a estos estudiantes como esta condición de posibilidad para ir luego a la universidad, ¿no? Cómo pensar formas. Charlamos sobre la importancia de pensar la accesibilidad. Ahí, Claudia, no sé si quieres comentar algo al respecto. Sí, no, con el tema que comentaste al principio, que es lo que estuvimos charlando, es no esperar hasta el último año, 6º año, para empezar a incursionar o que el estudiante incursione sobre la vida universitaria, sino empezar desde el primer año del ciclo orientado, o sea, 4º, 5º año. ¿Con qué? Con distintas propuestas, actividades, acercarlos, invitarlos, darle la bienvenida, alojar a los estudiantes en nuestra universidad. Entonces eso como prioritario, porque después le damos todas las actividades, las estrategias, las metodologías, pero primero debemos acercar a nuestros estudiantes y después pensarlo siempre en materia o en carácter de accesibilidad, ¿no? No pensando en el estudiante tipo, sino pensando en la diversidad de estudiantes que tenemos y que pueden acercarse a nuestra universidad, porque no es solamente para aquellos estudiantes que ven, que piensan, que, digamos, tenemos una diversidad de estudiantes que necesitan de nuestra universidad y que por ahí, por estereotipos o por distintas miradas que todavía socialmente están instaladas, no se acercan a la universidad. Por eso digo, como primer paso nos parecía sumamente importante acercar el inicio de estos estudiantes a propuestas, a diversas propuestas dentro del ámbito universitario. Sí, también, bueno, estuvimos conversando de varias cuestiones, pero bueno, por una cuestión de tiempo, simplemente señalar un par más. Bueno, lo importante, un poco en línea de lo que fueron mencionando también ustedes, Emi, esto de repensar los modos de evaluar, ¿sí? Reconfigurar las formas en que estamos evaluando, pensando la evaluación. Hablamos de las clases de consulta, cómo por ahí pensar ese dispositivo de clase de consulta, reconvertirlo, mirar los modos, repensar los modos en que realmente pueda servir, ¿sí? Que quizá a veces están algunas, en el caso de humanas, instalado cierto formato de clase de consulta, en el que muchas veces los estudiantes no van, no asisten, cómo por ahí configurar esto, el tipo, digamos, de consulta que se genera. Hablamos también de los diversos modos en que hoy los estudiantes estudian, ¿no? Decir, bueno, de qué recursos, cuáles son los recursos que utilizan, ¿no? Y ahí hablamos de la toma de apuntes, pero también hoy como, por ejemplo, las fotos, las grabaciones, ¿no? Como estos nuevos modos de acercarse y que usan justamente cómo potenciar un poco esto que existe, que está, para justamente favorecer una mejor comprensión y demás. También hablamos que nos pareció como súper importante focalizar la mirada y pensar en aquellos estudiantes que son trabajadores en horarios rotativos y que tienen personas a cargo, ¿sí? Estudiantes que maternan, que paternan, está, digamos, cómo pensar puntualmente propuestas orientadas a esos grupos
específicos que claramente muchos de ellos, en el caso, por ejemplo, de humanas, que hay como una gran matrícula que decíamos feminizada, ¿sí? Donde hay muchos estudiantes que son madres, como también intentar dar cuenta o reconocer esos otros tiempos, ¿sí? Y ver qué hacer al respecto, ¿sí? Entonces ahí hemos pensado, bueno, cómo incluso comentaron, no sé, experiencias de la Universidad de Córdoba, que tienen como un régimen especial para estos estudiantes. Nada, muchas preguntas abiertas, sí, pero que invitan como a pensar en esta clave, ¿no? En la diversidad de la experiencia estudiantil, que es lo que está, ¿sí? Y después también por último hablamos de las dificultades que hay en la escritura, y cómo en humanas específicamente, que creo que también un poco pasa en todos lados, pero en humanas puntualmente se pide la producción de texto, cierta producción escrita en las consignas de exámenes y demás, que suponen encadenamiento, vinculación de ideas con cierto grado de abstracción, cuando hay claras dificultades para escribir, y eso se vincula con la comprensión, con las dificultades para comprender consignas, entonces ver cómo tratar puntualmente esto, que no es sencillo, pero que aparece como un claro desafío, ¿sí? Principalmente en los inicios, porque vieron que estamos siempre como con esto de que, bueno, tendrían que haberlo aprendido en el secundario, nos echamos todas las culpas y los pibes y las pibas siguen ahí, entonces ver qué hacer dentro del marco de las posibilidades, un poco al respecto. Eso fue muy en líneas generales lo que estuvimos charlando en humanas. No sé quién quiere seguir, las otras facultades. No, yo si quieren puedo comentar lo que estuvimos Dale. trabajando en económicas y jurídicas, que va de la mano de lo que recién mencionaba Mariana. También, como dijo Milce, no nos centramos tanto quizás en por ahí en las estrategias o dispositivos desde el programa, sino en qué podemos hacer en nuestro rol de docentes con materias destinadas a ingresantes. Y también surgió esta cuestión de la problemática que nos encontramos ante la ausencia de un conocimiento previo o necesario para poder enseñar el contenido de nuestra materia. Y lo que estuvimos charlando con Jorge y Virginia en la mesa de trabajo remitía a que una de las posibilidades que se charló era utilizar las clases de consulta, que quizás no son muy acudidas por estudiantes ingresantes, aprovecharla si ya está pautada en algún día y horario, no para que vayan a hacer consultas particulares, sino más bien para reposicionar aquello que por ahí se necesita para esa clase, texto, contenido en particular. Y también identificamos como nueva problemática que no estaba contemplada en la planilla original, la particularidad de aquellos estudiantes ingresantes que o bien tienen infancias o terceros a cargo, y también la simultaneidad entre los estudios universitarios y el ingreso en el mercado laboral. Y una de las cuestiones que charlamos, que comenté en mi rol como profe en materia de primer año, es que damos cierta flexibilidad, si se quiere, para que estos estudiantes, previa identificación, tengan cierta facilidad para elegir cambio de comisión, ¿no? Muchas veces se asigna por sistema y bueno, a ese estudiante se le complica en ese día horario y bueno, buscamos que haya un cambio para que si estudia en el turno mañana pueda cambiar de comisión para asistir en la comisión de turno tarde, en caso que lo hubiera. Y también lo que hemos adoptado como estrategia este año para la materia de abogacía es habilitar una comisión los días sábados, específicamente para aquellas y aquellos estudiantes que tengan horarios rotativos o que tengan trabajo en horario de comercio, que quizás se les dificulta, y nada, pensando en que sería una estrategia interesante para, repito, estos casos, porque también está del otro lado de que si es muy abierto, los estudiantes se quieren cambiar no porque no puedan, sino por comodidad.
que la comisión que está a las 8 de la mañana quedaba desierta y todos pedían el cambio a la que está a las 2 de la tarde, pero digamos, contemplando la particularidad de esos estudiantes. Eso en relación a lo que justo habías comentado vos, Mariana. Bien. Bueno, si quieren sigo yo. Perdón. Mari. No, eso quería preguntar quién quería seguir. Bueno, en el caso de la Facultad de Ingeniería, estuvimos repasando un poquito las problemáticas y al mismo tiempo incorporando algunas nuevas a partir de esa idea. Y bueno, concluimos en principio que es una problemática compleja, por lo cual hay que trabajarla en diferentes variantes, de diferentes lugares. Y bueno, por eso también salieron algunas cuestiones más allá de la estrategia de las cátedras, ¿sí? Nombro primero eso para después ir a las estrategias desde las cátedras, pensando como estrategias institucionales de la necesidad que hay de poder trabajar en articulación con el nivel secundario y con el Ministerio de Educación de La Pampa al menos, que es lo que tenemos al alcance. O sea, salió esa cuestión muy fuertemente porque, bueno, pensábamos un poquito en que obviamente pensábamos, o se compartió un poquito, que obviamente nosotros podemos hacer muchas cosas desde la universidad, pero que también es necesario ahí poder trabajar con otros niveles, que un poquito también hoy lo nombraban de algún lugar de Humanas, creo, para poder trabajar justamente las diferentes problemáticas que estamos trabajando acá. En cuanto a las estrategias del programa de tutorías, algunas cuestiones que ya se vienen haciendo, ¿sí? Como por ejemplo los grupos de WhatsApp, los foros de intercambio que se proponen a través del aula virtual, y en la Facultad de Ingeniería en particular se hace un seguimiento individual y personalizado, ¿sí? A partir de diferentes instrumentos que se llevan a cabo, no solamente desde el programa de tutorías, sino también desde los equipos de la facultad, y en esa articulación, ¿no? De los equipos de la facultad con el programa de tutorías. De las cátedras, bueno, salió un poquito el tema de la posibilidad de hacer algunos cambios en la metodología de enseñanza, que se vienen haciendo algunos de ellos, y vienen probando diferentes posibilidades de trabajo, la incorporación de las TICs, ¿sí? como una estrategia para poder trabajar en la motivación y en la enseñanza de los ingresantes. La problemática creo que ya salió un poquito del tema de la lectura y escritura, y por ahí estábamos pensando en la necesidad de trabajar en esos dos aspectos, ¿sí? Desde las cátedras, ¿sí? Desde el tema de la lectura y la escritura, como dos temas a trabajar. Y algo que por ahí, una problemática que nos salió en otras facultades hasta ahora, que tiene que ver con que los chicos, los ingresantes, se encuentran con diversidad de propuestas pedagógicas y áreas de conocimiento abordadas. O sea, esto tiene que ver con que, por ejemplo, contaba una docente, Araceli, una docente de matemáticas, que está presente, si quiere lo puede contar ella un ratito, o sea, si quiere profundizar algo lo puede profundizar, pero digo, contaba esto de que algún estudiante se le acercaba y decía, profe, cumplí con el requisito del 70%, y no, si yo lo pido el 70%, claro, lo pedía otro docente, pero a los chicos están en un momento en el cual están ambientándose a la vida universitaria, por ahí esto los desorganizaba. Entonces salía ahí una idea, o sea, una idea bueno, que salió de la reunión, que tenía que ver con la articulación entre las diferentes asignaturas de primer año, para pensar en conjunto algunas estrategias que puedan justamente ordenar al estudiante y que justamente aporten a esto, ¿no? A que tengan propuestas, no sé si unificadas, pero parecidas, similares, y que no tengan tantas diversidad de propuestas pedagógicas. No sé si se entendió. No sé si algo quiere, yo lo dije más o menos rápido, Sí, porque si quieren por tiempo, ahí, pero no sé si alguien más quiere decir algo. de los profes ahí que estuvieron con vos, agregar algo. Bueno, nada, por ahí veníamos. Bueno, si les parece, les comento lo que hicimos en Exactas. Nosotros no tuvimos la posibilidad de recorrer todas las problemáticas porque abrimos el debate desde la primera, no hicimos un repaso, sino que... Estuvieron la hora discutiendo, porque a veces pasa que es verdad, tienen cierta complejidad y estamos... Pudimos ver 3 o 4 de las 8 o 9 problemáticas, pero salió un rico diálogo
en la primer problemática, que era que no había ritmo en la dinámica de la cursada universitaria, que no tenían una dinámica universitaria, bueno, al principio salió un comentario interesante en donde dice, claro, si no son universitarios. Entonces, pero ahí la propuesta desde el rol docente sería mejorar el lenguaje técnico y que no alcanza con una ambientación de 10 o 12 días, que la ambientación debe continuar durante todo el cuatrimestre, que debe estar, y ahí es donde puede estar el acompañamiento también desde el programa, que ya por Mariana, ¿no? Que sean los tutores los que también pueden ir acortando toda esa distancia, porque realmente los profes de primer año en esta semana estuvimos terminando con los parciales y nos quedan desde la inscripción a rendir las materias hasta un montón de temas de uso del Moodle que todavía no lo tienen incorporado. Se propuso el trabajo en talleres extracurriculares sobre la vida universitaria, poder abordar bien el lenguaje técnico universitario, qué es una materia, qué es un parcial, qué es un recuperatorio, cosas que le damos en 10 días y que después queremos que lo tengan incorporado para el uso durante el cuatrimestre. Poder hacer trabajos, algunas cátedras lo estaban implementando, casualmente yo hice el comentario que no lograba la participación en los foros del Moodle, con la ventaja que tendría poder estar consultando cada duda o cada cosa que no pudieron incorporar en la clase a través del foro y ahí empezar la discusión. Y hay cátedras que lo han implementado y lo han implementado con logros importantes como tener una significativa participación, pero no lograban por ahí la opinión que buscaban, que todos opinaran respecto de esa temática, ¿no? Pero creemos que ahí hay un trabajo importante a hacer desde las cátedras para poder hacerlos participar más desde el Moodle y poder lograr mayor lectura, mayor comprensión lectora, mayor expresión, porque notábamos en otra problemática las dificultades de aprendizaje basadas en poca comprensión lectora y falta de competencias de escritura. Otra de las cosas que surgió y muy interesante es que una de las participantes propuso un mayor trabajo de encuentro intercátedra de las cátedras de primer año tendientes a fortalecer los aprendizajes, hacer talleres extracurriculares de apoyo. Y bueno, ahí surgieron cosas que casualmente a mí me pasó que con mi cátedra, que la docente de matemática les pedía un trabajo relacionado con la química y la vinculación entre las dos materias, y eso lo habíamos charlado en los pasillos con la profesora, pero nunca lo pudimos plasmar en un proyecto conjunto. Creo que ya se dijo desde otras facultades que ese trabajo intercátedras es muy importante, sobre todo en las materias de primer año. Creo que por ahí estuvimos trabajando estas cuestiones y nos faltó, ya te digo, 5 o 6 problemáticas más, pero el debate iba tendiente a eso, a poder profundizar la ambientación, a poder bajar el lenguaje técnico universitario con mayor precisión y con más tiempo, y trabajar las cuestiones de prácticas de lectura y escritura con textos específicos, pero poder trabajarlos durante todo el cuatrimestre. Más o menos por ahí, si alguno de los presentes quiere agregar algo. Sí, por ahí si alguno de los profes por ahí, por una cuestión de tiempo, como que les vamos pidiendo a los referentes que empiecen, pero la idea es que también puedan participar. No sé si alguno, creo que eran varios ahí en la sala. Sí. Ustedes, Sandro, por ahí si alguien quiere agregar algo de quienes estuvieron ahí presentes, de los profes.
Lo habíamos dejado a Pablo con la mano levantada, pero no sé si estás, Pablo, querías agregar algo. Y si Bueno, no, si no, pasamos. Mari, sigo yo, Dale, si te parece, ya para ir, porque creo que dale, falta dale, la sí, facultad. dale. Por ahí, nada, para no redundar mucho, medio como que en todas las facultades creo que pasa similar. Por ahí nosotros tampoco pusimos bien todas las estrategias. Sí, mencioné todas las problemáticas que han marcado los tutores, y por ahí dos cuestiones, digamos, que salieron. Primero fue Ari, que mencionaba cómo manejar el tema de las emociones de los estudiantes, digamos, que por ahí tengan un poco más de vinculación, digamos, cómo las pueden gestionar a esas emociones, a lo que les pasa a los ingresantes, acercarlos al área de salud de la universidad, digamos, creo que lo veníamos hablando también con las tutorías cuando nos reuníamos. Eso por un lado, y por ahí llegamos a la conclusión de que hay dos grupos marcados, digamos, del estudiante que realmente ya sabe que quiere estudiar y que va a la facultad y está, que por ahí le puede costar o no, y el estudiante que por ahí va, como decía Ezequiel, digamos, que va y pone el presente y piensa que solamente con el presente puede regularizar una asignatura, una materia, ¿no? Eh, y nada, eh, llegamos a la conclusión, digamos, de que en primero, digamos, no es que es prueba-error siempre, pero siempre vas probando cosas nuevas para los ingresantes, de acompañarlos y de que puedan transitar, digamos, desde la secundaria a la universidad lo más leve posible, pero que obviamente no todos los grupos son iguales y que lo acompañamos, pero por ahí también como docentes no tenemos todas las herramientas pedagógicas, por lo menos en la facultad de agronomía, digamos. Sí, somos licenciados, somos biólogos, ingenieros, pero por ahí nos falta un poco de pedagogía para poder también ayudar un poco más a estos ingresantes, ¿no? Creo que eso más o menos resumiendo lo que hemos hablado, no sé por ahí si alguno eh, de los que estuvo conmigo quiere aportar algo más que me haya quedado. Bueno, creo que no, así que bueno, Bueno, es eso. Ah, por sí, ahí, Milton, dale. simplemente porque estaba matemática, estaba química, estaba biología, simplemente que por ahí hay que ver que una cosa que se aplica en una cátedra no necesariamente va a tener que funcionar en el resto de las cátedras. Nosotros algo que empezamos a implementar ya hace un par de años, gracias a la colaboración de la planta docente que tenemos en agronomía, es que vayan varios docentes a dar diferentes temas. Obviamente que no es que cada clase va a ir un docente diferente, sino que por ahí temas particulares que sabemos que se van a dar nuevamente años posteriores en otras cátedras, que esa planta docente, ese equipo docente vaya y de esa clase o que colabore, y que el hecho de que ver otras caras, escuchar otras voces, a nosotros con algunos temas nos ha dado resultados. Bien, recontra interesante esa propuesta, ¿no? Como también pensar como otros modos de mediación y de, nada, propuestas en el marco de las cátedras, y está interesante esto que planteabas, que por ahí lo que funciona en una cátedra no funciona en otra, pero que incluso con los chicos tutores también ellos traen esta cuestión, ¿no? Que cada cátedra tiene su particularidad en lo metodológico, pero también en el tipo de contenido, ¿no? Entonces, el abordaje es complejo y tenemos que pensar que es simultáneo, ¿no? Entonces, de pronto tenemos a un estudiante que, si va por plan de estudio, está usando 3, por ejemplo, o a veces más asignaturas a la vez, y cómo cada asignatura tiene su propia particularidad, su propia complejidad, y cómo se supone que tiene que poder dar cuenta como simultáneamente a todo. Entonces, eso también es un desafío. No sé si hay alguien más que quiera agregar algo, sí, ya creo que pasamos por todas las facultades, si no me
equivoco, Ciencias de la Salud, por lo pronto los habíamos invitado a participar en la sala de Exactas y Naturales. No sé si hay alguien que quiera agregar algo más. Patri. Como para ya estamos re en hora, pero creo que dentro de todo con un margen más o menos aceptable. Así que para toda la agenda que teníamos pautada, creo que llegamos más o menos bien. Bien, bueno, sumamente interesante todo lo que han estado planteando. Sin duda que este es un espacio de continuar y justamente al interior de las unidades académicas, porque bueno, si algo han coincidido, además de mencionar algunas problemáticas, tiene que ver con esto de la necesidad de articular, ¿no? Y recupero palabras que decía Marcela, nuestra secretaria académica, cuando hizo la apertura ayer de las mesas de diálogo, que hablaba de poder entender el primer año como una unidad, ¿no? Entonces, necesariamente como tramo crítico, pero también como una unidad. Entonces, necesariamente tenemos que trabajar en estos espacios de articulación intercátedra, ¿no? Que bueno, después ya vamos a ver que no es solo primero, es también primero y segundo, ¿no? Y sobre todo en estos contextos de post-pandemia. Agradecerles el tiempo, el compromiso, para poder pensar mejores formas de acompañar y fundamentalmente desde nuestro rol de docentes, y reiterar la invitación de mañana. Viviana Mankowski está ahora atenta, esperando que le comente lo que pasó hoy, porque va tomando insumos, porque justamente, como les planteaba al inicio, quiere organizar la conferencia, digamos, bien situada y con un buen espacio de intercambio, y recuperando todo lo que, bueno, se ha venido generando estos años en materia de políticas de ingreso, pero bueno, específicamente en estas mesas de diálogo. Así que los y las esperamos mañana a las 18 horas. El enlace es el mismo, igualmente se los voy a volver a enviar, pero el enlace es el mismo, ¿sí? No sé, Mariana, si querés decir algo más, si no, bueno, agradecer. No, simplemente sumar los agradecimientos de parte del programa de tutoría de pares, específicamente agradecerles haberse sumado, aportarnos, todo lo que han planteado también aporta al programa, a pensar nuevas estrategias, nuevos modos de acompañar. Estamos a disposición desde el programa para lo que necesiten, para lo que consideren, así que también mencionar eso. Y bueno, nada, eso, agradecerles. Nos vemos.